Bueno, vamos a abrir el mensaje de esta mañana. Vamos a leer la palabra clave, que es el versículo 16, capítulo 14, versículo 16. Dice: Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Voy a orar. Padre bendito, Señor, te damos muchísimas gracias por el privilegio, Señor, de estar aquí para poder adorarte, para poder escuchar la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, comenzando este año nuevo 2023. Padre del cielo, pido que nos cubras con la preciosa sangre de Jesús, Señor, que nos limpia de todas nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras infidelidades, Señor, y nos permites estar frente a ti para escuchar tu voz. Padre del cielo, usa a este trapo sucio, lavado con la sangre de Jesús, para proclamar tu palabra, el mensaje de esta mañana. Señor, trabaja en el corazón de cada uno de los participantes en este culto para poder vencer toda preocupación, toda dificultad, Señor, todo obstáculo en el corazón y poder escuchar solamente tu voz. Señor, dejamos esta hora en tus manos de principio a fin. Te lo pido orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, el título del mensaje de esta mañana es: dadles vosotros de comer. La lectura de hoy es el primer mensaje de este año 2023 y la primera lectura de nuestra conferencia de líderes de Año Nuevo. La historia del pasaje de hoy está escrita en los 4 evangelios, por lo tanto tiene un significado muy importante. En esta historia, Jesús entrenó a sus discípulos para que ellos fueran verdaderos pastores de su rebaño, diciéndoles: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. A simple vista esta orden nos suena un poco pesada y quizás exigente, pero en ella hay un profundo secreto espiritual que nos hace crecer como verdaderos pastores de su rebaño. Bolivia y principalmente Santa Cruz está viviendo otra vez un tiempo muy difícil. Después de haber sufrido 36 días de paro, esperábamos que en este año 2023 fuera un año próspero y lleno de paz. Pero creo que este 2023 también va a ser un año muy turbulento y conflictivo. ¿Cómo verá el Señor nuestro tiempo? Cuando Juan el Bautista fue decapitado, en el pasaje de hoy, el Señor no vio que el problema fundamental de aquella generación fuera un problema político o económico, sino la ausencia de verdaderos pastores que cuiden el rebaño de Dios. Tenemos que tener la misma perspectiva que el Señor Jesús. Tan solo cambiando los líderes políticos o el gobierno, el mundo no cambia fundamentalmente. Pero cuando se levantan verdaderos pastores en un país, el mundo cambia. El Señor se fijó en nosotros, en este mundo, y nos llamó para ser pastores para su rebaño. Por eso Jesús también nos dice a cada uno de nosotros: dadles vosotros de comer. Oro a Dios que a través del pasaje de hoy podamos entender la palabra y crecer como buenos pastores de Jesús para esta generación. Amén. Primero, Jesús tuvo compasión de la multitud. De los versículos 10 al 14. Miremos los versículos del 10 al 12. Herodes había mandado decapitar a Juan el Bautista por causa de Herodías, mujer del hermano de Herodes, porque Juan le decía que no le era lícito estar con la mujer de su hermano.
En una noche de borrachera, Herodes prometió darle a la hija de Herodías lo que pidiera por un baile que ella había hecho. Y ella le pidió la cabeza de Juan. Herodes cumplió su promesa y le entregó la cabeza de Juan en un plato. Así el siervo de Dios murió trágicamente por confrontar el pecado de ellos. Los discípulos de Juan y todo el pueblo esperaban que Dios librara a Juan de la mano del rey Herodes. Pero Juan fue decapitado por la autoridad corrupta. Pareciera que Dios era indiferente a la injusticia o impotente para poder librarlo. Los discípulos habían recogido y enterrado el cuerpo de Juan. Con esta tristeza y pesadez en sus corazones, dieron estas nuevas a Jesús. Seguramente ellos habrían mirado a Jesús como si estuvieran diciendo dentro de ellos: si tú eres el Mesías, ahora ¿qué vas a hacer? Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Miremos el versículo 13a. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Sorprendentemente, cuando Jesús oyó toda esa tragedia, se apartó de allí con sus discípulos en una barca a un lugar desierto y apartado. De esta manera, desilusionó las expectativas de la gente. Nos pareciera que era un acto cobarde. ¿Por qué habría hecho Jesús así? A simple vista nos resulta un poquito difícil entenderlo. Pero cuando meditamos en el pasaje de hoy, nos damos cuenta de que el Señor hizo así para entrenar a sus discípulos para ser pastores de aquella generación. El Señor vio que el problema fundamental de aquella generación era la ausencia de verdaderos pastores que cuiden el rebaño de Dios. Por eso no organizó algún movimiento contra el rey Herodes, sino que se apartó de allí en una barca y fue llevando a sus discípulos a un lugar desierto y apartado para entrenarlos para ser verdaderos pastores. Hoy en día también lo que Bolivia está viviendo, y especialmente los conflictos que se están suscitando en Santa Cruz, las injusticias que se ven, nos hacen anhelar otro gobierno u otras políticas de Estado. Pero, ¿cómo verá el Señor nuestra situación actual en Santa Cruz? Como en el tiempo de Herodes, Jesús veía el problema por la falta de buenos líderes y verdaderos pastores para la humanidad, para su pueblo. Ese es el problema. Ahora miremos el versículo 13b. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Aquí nos llama la atención cómo la gente salió a pie desde las ciudades para encontrarse con Jesús. O sea, las ovejas buscaban a Jesús. ¿No sería fácil salir a pie recorriendo largas distancias para encontrarse con Jesús? Pero ellos lo hicieron así, desde las ciudades. Entonces, ¿por qué la gente siguió a Jesús con tanto fervor? Porque encontraron en Jesús un verdadero pastor, a alguien que predicaba con la verdad, oraba por ellos y siempre estaba dispuesto a servirlos. En ese tiempo oscuro era la luz para sus corazones. Según el versículo 21,
La multitud eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces serían por lo menos 10,000 personas. Ellos invadieron el lugar privado de Jesús y sus discípulos y arruinaron su retiro. Ahora, ¿qué hizo Jesús con ellos? Miremos el versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Según el relato de Juan, capítulo 6, Jesús subió a una colina en la parte relativamente más alta para poder ver desde allí a toda la gente. Y luego invitó a sus discípulos adelante y sentarse a su lado, mirando a toda la multitud. Al subir a la colina, una gran multitud entró a la vista de todos los discípulos. Al ver la multitud, los discípulos se habrían sentido molestos por interrumpir su retiro. Pero Jesús tuvo compasión de ellos. ¿Por qué Jesús tuvo compasión de todos ellos? Según Marcos 6:34, dice que Jesús tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. A los ojos de los hombres o a los ojos del hombre, ellos eran dignos de compasión por su condición desfavorable de vida, como pobreza, problema familiar, salud, trabajo, etc. Pero Jesús tuvo compasión de ellos por su estado espiritual, que eran como ovejas sin pastor. Estaban desamparados y dispersos como las ovejas que no tienen pastor que les guía con la palabra de Dios. Ellos estaban desamparados ante cualquier engaño y ataque de Satanás. Jesús tuvo profunda compasión de sus almas que estaban pereciendo. Hasta ese entonces, los discípulos estaban en medio de la multitud. Como espectadores, solo miraban a Jesús. Es decir, ellos estaban en la posición de oveja. Pero ahora ellos se encontraban en la misma posición de Jesús, es decir, en una posición de pastor. De esta manera Jesús anhelaba que ellos aprendieran su corazón hacia la multitud. Jesús anhelaba que ellos aprendieran a participar de su corazón pastoral por la gente que perece. En este sentido, personalmente me doy cuenta que por los afanes de mi vida y viendo a las mismas ovejas metidas en sus propios asuntos, me había sido difícil tener ese corazón compasivo de Jesús hacia el rebaño del campus. No he sido ese siervo con corazón pastoral hacia ellos. Oro a Dios que podamos ver su rebaño con el corazón compasivo de Jesús, de manera que crezca en nosotros ese corazón pastoral por las almas necesitadas. Amén. Segundo, dales vosotros de comer. Del versículo 15 y 16. Ahora, ¿qué hizo Jesús teniendo compasión de ellos? Jesús sanaba a los que necesitaban ser curados y les hablaba del reino de Dios, según Lucas 9. Había transcurrido tiempo desde que Jesús empezó a servir a la multitud. Jesús estaba muy feliz de poder servirlos. Pero los discípulos se preocuparon porque estaban en el desierto. Miremos el versículo 15. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada.
Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Los discípulos esperaban angustiosamente que Jesús terminara de dar su mensaje, pues toda la gente había estado todo el día en ese lugar desierto. Además, ellos estaban cansados y también hambrientos. Pero Jesús seguía enseñando a la multitud. El sol ya se ponía y el cielo se estaba oscureciendo cada vez más. Sin embargo, Jesús no dejaba de predicar. Entonces los discípulos se acercaron y le dijeron: el lugar es desierto y la hora ya pasada, Señor. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren qué comer. La sugerencia de los discípulos suena bastante razonable por la situación en que estaban. Pues anochecía y era un lugar desierto y los discípulos también estaban yescas. Entonces, ¿cómo le respondió Jesús a ellos? Miren el versículo 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. ¡Wow! Dales vosotros de comer. Esta era una orden imposible de cumplir para los pobres discípulos. Ellos mismos no podían comer todavía, pero Jesús les dijo: dales vosotros de comer. Sabiendo bien la situación tan limitada de sus discípulos, ¿por qué Jesús les habría dicho así: darles vosotros de comer? ¿Será que Jesús era muy indiferente a todas las limitaciones de sus discípulos? ¿O Jesús quería que ellos juntaran dinerito rápidamente y fueran a comprar alimentos para 10,000 personas? No. Entonces, ¿por qué Jesús les dijo así? Primero, Jesús quería sembrar en ellos la conciencia de responsabilidad espiritual como pastores del rebaño de Dios. Responsabilidad espiritual como pastores del rebaño de Dios. Lo que Jesús realmente quería de ellos era que tuvieran la conciencia de responsabilidad espiritual hacia toda la multitud. Al principio, al invitar a los 12 para sentarse a su lado y mirar a toda la multitud con él, era para sembrar en ellos la conciencia de responsabilidad. No importaba si ellos podían alimentarlos o no. Lo importante para un pastor es sentirse responsable de alimentarlo, cueste lo que cueste. Jesús también nos dice: dadles vosotros de comer. A la gente no les gusta asumir responsabilidades. No nos gusta asumir responsabilidades. Muchas veces solemos decir: no tengo tiempo. O no quiero fallar. No soy bueno para esto. Pero cuando observamos todos los problemas del mundo desde su raíz, nos damos cuenta de que el problema fundamental es la irresponsabilidad. Todas las cosas malas ocurren porque el ser humano no asume la responsabilidad que le corresponde. En este mundo, ¿qué padres hay que no amen a sus hijos? ¿Qué padres hay que no valoren la unión de su familia? Sin embargo, ¿por qué muchos hogares se están destrozando? ¿Por qué aumentan las cifras de maltrato y violencia familiar, divorcios, feminicidios y niños abandonados en las calles? Puede haber muchas razones.
Pero fundamentalmente es que los padres no han aprendido a ser responsables. ¿Qué estudiantes hay que no quieran titularse? Pero muchos abandonan su carrera en pleno camino. Esto es también un problema de responsabilidad. Muchos países latinoamericanos tienen abundantes recursos naturales. Pero ¿por qué muchos de ellos sufren de extrema pobreza? Es porque la mayoría de los líderes que han dirigido los países no tenían responsabilidad. Los conflictos que se dan también hoy en día aquí mismo por la falta de responsabilidad. En el corazón de un verdadero pastor hay conciencia sagrada de responsabilidad. Por ejemplo, cuando Abraham oyó de la destrucción de Sodoma y Gomorra, él empezó a orar a Dios para interceder por la gente de Sodoma y Gomorra, poniendo su vida. Sodoma y Gomorra, para orar así, poniendo su vida. Era por su conciencia de responsabilidad hacia la gente que perece. Moisés ayunó 40 días en la tierra de promesa y morirás antes. Moisés oró por su pueblo para que Dios levantara un pastor que sucediera su cargo. En el momento de morir, ¿cómo pudo orar así? Era por su conciencia de responsabilidad. Tanto Abraham como Moisés eran grandes líderes y grandes pastores a los ojos de Dios. Ellos tenían guardado en sus corazones la sagrada conciencia de responsabilidad. Dadles vosotros de comer. Cuando Jesús dijo así a sus discípulos, Él anheló que ellos también fuesen grandes pastores a los ojos de Dios, con responsabilidad por su rebaño que perece. Cuando nosotros mismos vemos a los universitarios que están pereciendo como ovejas sin pastor, ¿tenemos esa responsabilidad de alimentarlos? ¿O somos indiferentes? Vamos a orar al Señor para oír su voz. Dadles vosotros de comer. Segundo, Jesús quería que ellos llevaran una vida de dar. La vida de un pastor es una vida de dar y servir. Si queremos ser verdaderos pastores, debemos aprender una vida de dar. Muchos estamos acostumbrados solo a recibir. Pero un pastor tiene que estar dispuesto a dar y servir a sus ovejas. Dar la palabra, dar amor, dar servicios, dar su tiempo. Para ser un buen pastor, como nuestro Señor Jesucristo, debemos tener la actitud de dar nuestras vidas por las ovejas. Oro a Dios que crezcamos como verdaderos pastores, aprendiendo la responsabilidad espiritual y el corazón de dar
para servir al rebaño del Señor. Amén. Tercero, Jesús bendijo los 5 panes y 2 peces, del versículo 17 al 21. Ahora, cuando Jesús les dijo, dadles vosotros de comer, los discípulos se quedaron sorprendidos. Pero, ¿cómo respondieron ellos? Miren el versículo 17. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Los discípulos estaban realmente limitados para hacer algo para alimentar a la gran multitud. Ellos estaban en el desierto. No tenían dinero para tantos. Tenían sus propias necesidades, incluso tendrían sus propias familias por quien preocuparse. Pero no dijeron nada de esto. No se quejaron ni protestaron, sino que oyendo la dirección de Jesús o que Jesús les dio, comenzaron a buscar algo para entregárselo a Jesús. Cuando metieron la mano en sus bolsillos, no encontraron nada. En sus mochilas, nada. Pero ellos no se rindieron, ni se quejaron, sino que siguieron buscando por aquí, por allá, una y otra vez, y siguieron buscando. Hasta que al fin encontraron 5 panes y 2 peces. ¡Wow! Eso era un gran descubrimiento. Ellos hallaron una mínima posibilidad en una situación totalmente imposible. ¿Pero qué les dijo Jesús? Miren el versículo 18 y 19. Él les dijo, tráenmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a toda la multitud. Jesús se alegró mucho al ver eso. Pues eso era justamente lo que Jesús quería de ellos, sus discípulos. Muy agradecido les dijo, traédmelos acá. E inmediatamente dijo a sus discípulos que hicieran recostar a la gente en la hierba. De esta manera prepararon la mesa al aire libre como un picnic. Tomando los panes, Jesús, levantando los ojos al cielo, dio muchas gracias por la fe que estaba depositada en ellos. Entonces Jesús dio los panes a los discípulos y los discípulos a toda la multitud. La multitud era por lo menos 10,000 y los discípulos eran 12. Entonces cada uno de ellos se habría encargado de alimentar por lo menos 1,000 personas. ¿Cuántas veces ellos habrían llevado sus cestas llenas de pan a la gente? ¿Cuántas veces habrían presenciado con sus propios ojos al Señor Jesús multiplicando los panes? Por lo menos 20 veces. En aquel día los discípulos habrían trabajado arduamente. Seguramente sus ropas se habrían mojado por el sudor. El Señor habría podido alimentarlos de una manera más eficiente, haciendo aparecer al instante un pan y un pescado en cada uno de toda la multitud. Sin embargo, ¿por qué el Señor hizo de esta manera? ¿Quería cansarlos? Era para esculpir en sus discípulos el secreto de cómo ser verdadero pastor en una situación imposible. ¿Cómo ellos podrían ser verdaderos pastores en una situación imposible? Tan solo con 5 panes y 2 peces de los discípulos, Jesús alimentó a los 5,000 hasta saciarlos.
La obra de Dios es la bendición a los 5 panes que le traemos de fe en una situación difícil. Como sabemos, los apóstoles tenían que llevar sus vidas pastorales en circunstancias muy difíciles. Pero ellos guardaron en sus corazones esta vivencia de la alimentación de los 5,000, tan solo con 5 panes y 2 peces, y más adelante alimentaron a todo el rebaño de Dios hasta los confines de la tierra. Nuestro Señor Jesús es quien bendice nuestros 5 panes y 2 peces. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros por lo menos 5 panes y 2 peces. Es también verdad que tenemos muchas limitaciones. Quizás por la familia, por el trabajo, quizás por los estudios, enfermedades. No tenemos mucho tiempo, pero si escuchamos la voz de Jesús, dadles vosotros de comer. De corazón podremos buscar, como los discípulos, nuestros 5 panes y 2 peces por fe y entregárselos al Señor. Podemos orar, podemos servir el estudio de la palabra con las ovejas del Señor. Amén. También creo que nadie está como un abuelito que ya no puede caminar, ¿no? Estamos de edad, pero todavía caminamos. Tenemos aún juventud, algunos más acumulados que otros, pero tenemos todavía juventud, salud necesaria y un montón de estudiantes de la Gabriel o de personas a nuestro alrededor para hablar e invitar para que conozcan a Jesús. No tenemos que quedarnos con los brazos cruzados. La fe es creer que podemos levantar ovejas, fruto de pesca, tan solo con 5 panes y 2 peces. Jesús nos dice en este momento también a cada uno de nosotros, dadles vosotros de comer. Dios me ha permitido muchas ovejas en las pescas en el campus el año pasado, ya no este año, el año pasado, 2022. Pude compartir la palabra con ellas todo el año. Sin embargo, nadie de ellas se comprometió y tampoco se quedó. Y yo atribuía al egocentrismo de ellas, de las ovejas, y me consolaba espiritualmente sirviendo los mensajes dominicales que me toca. Sin embargo, a través de este pasaje el Señor me dice, dadles vosotros de comer. Entonces, ¿qué significa esta palabra para mí si lo he estado haciendo? Meditando más profundamente en esto quiere decir no solo compartirle la palabra a la oveja, como lo habría hecho, sino hacerle seguimiento, acompañar su proceso, orar por cada una de ellas, momento a momento, preparando la palabra. Eso significa la palabra del Señor para mí personalmente, darles vosotros de comer. Y es lo que no he hecho el año pasado. De alguna manera era más cómodo y egocéntrico llevar mi vida así. Me arrepiento de mi egocentrismo y comodidad que no me hizo ser un buen pastor, sino llevar una vida cómoda y sin frutos para el Señor. Le doy muchas gracias por esta dirección para este año nuevo, darles vosotros de comer, que me desafía a crecer mi corazón pastoral, no solo sirviendo con la palabra, sino haciendo seguimiento, acompañando el proceso, orando momento a momento por su rebaño, hasta que la oveja del Señor pueda levantarse como verdadero discípulo de Jesús. Amén. Oro a Dios
pueda oír su voz y crecer mi corazón pastoral, haciendo seguimiento y acompañando a las ovejas hasta que puedan levantarse como discípulos del Señor. Amén. Concluyendo, hermanos, oro a Dios que, venciendo toda limitación, aceptemos esta sagrada orden de Jesús para que tengamos el corazón compasivo de Él y la sagrada conciencia de responsabilidad, de manera que crezcamos como verdaderos pastores para alimentar al rebaño de Dios. Amén. Amén. Para culminar voy a leer la palabra clave y voy a orar. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias por esta primer palabra de Año Nuevo 2023. Dadles vosotros de comer. Padre del cielo, te pedimos que, venciendo, Señor, cada uno de nosotros todas nuestras limitaciones, Señor, podamos aceptar tu sagrada orden para que tengamos el corazón compasivo tuyo, Señor, y la sagrada conciencia de responsabilidad, Señor, de manera que crezcamos como verdaderos pastores para alimentar el rebaño de Dios, Señor, en este año 2023, Señor. Padre, ayúdanos a ser persistentes, Padre, para poder orar, para poder guardar nuestro tiempo personal, Señor, de manera que tu palabra, darles vosotros de comer, Señor, podamos llevarlo a nuestra vida práctica. Señor, te doy gracias, pido tu bendición sobre todos mis hermanos aquí presentes. Te lo pido orando en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si nos ponemos de pie, vamos a cantar.